los Tommy Lovers y toda esta gente que quiere entender a Tomás de Aquino y quiere presentar una defensa de su Dios a través de planteamientos del siglo XIII, no entienden que Tomás de Aquino luego dejó todo, lo estimó todo como paja, porque sus revelaciones pasaron a ser más importantes. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos aquí en otra edición de nuestros habituales programas, donde hoy, como les había dicho en la ocasión anterior, vamos a hablar de las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Por supuesto, aquí en compañía de mi amiga, con su matecito, Carlita. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo están a todos los amigos? Gracias por acompañarnos nuevamente otra semana en otro episodio de nuestro programa. También agradecer a los que se suman cada semana, porque cada semana llega gente nueva que se atreve ahí a entrar, a dar like, a comentar a nuestros videos, porque es nuestra propuesta que hemos establecido cada semana. Y bueno, como dijo Diego, hoy vamos a hablar de las 5 vías, pero para darle inicio a estas 5 vías tenemos que hablar de Tomás de Aquino. No podemos solamente hablar de las 5 vías sin entender quién es el autor, a qué periodo pertenece. Estas 5 vías forman parte de qué, porque no están en el aire, forman parte de una obra. Antes de hablar de las vías, ¿no? Vamos a hablar un poquitito del contexto histórico en el que él vive, en el que él se forma, ¿no? Y para luego desarrollar las 5 vías para que ustedes la puedan entender. Como muchos deben saber, y si no, aquí vamos a aprender, Tomás de Aquino pertenece al siglo XIII de nuestra era. Entonces lo podemos situar en el periodo de la Edad Medieval. Y en el siglo XIII están sucediendo muchas cosas. El siglo XIII es un siglo de mucho movimiento, a pesar de que posteriormente algunos historiadores iban a decir que el periodo medieval era un periodo oscuro en lo absoluto. O sea, tenemos grandes avances, tenemos mucho movimiento, tenemos grandes hitos para poder estudiar y muchos personajes importantes y uno de ellos es Tomás de Aquino. Entonces, cuando nosotros entramos al siglo XIII, ya vamos a ver que Europa está inmersa en el conocimiento, están las universidades ya establecidas, muchas de ellas, y hay carreras como las artes liberales que se van a estudiar en el siglo XIII. Y Tomás de Aquino nace entre el 1224 y 1225, en un periodo en el cual llevan unos pocos años la orden de predicadores, lo que se conoce hoy día como los dominicos. Entonces, él se enfrenta a un mundo en el cual dentro de un contexto de mucha nobleza por parte de su familia, y hay una nueva propuesta. Esta orden de predicadores va contra lo que en ese periodo ya se está conociendo y se establece y se normaliza, que es los privilegios, las riquezas, ver todo eso que forma parte de la iglesia. Entonces la orden de predicadores va a surgir intentando vivir con austeridad, con este voto de pobreza para imitar a los apóstoles. Entonces, se van a querer diferenciar de lo que está en ese momento en la Iglesia Católica. Entonces, Tomás de Aquino, que como les digo, forma parte de una familia muy noble de la época, es entregado, es ofrecido a una abadía en Montecassino a los 5 años. Entonces, muy pequeñito ingresa. Y este ofrecimiento de él como niño era muy típico dentro de las familias nobles, porque la idea es que dentro de la abadía él sea educado, formado y posteriormente pueda ser un abad. Y como el tío de Tomás de Aquino era el abad en Montecassino, la idea es que él fuese ahí formado para que reemplace a su tío en ese periodo, que cuando ya llegue el momento de tomar el lugar de abad. Sin embargo, con 14 años, por medio del decreto de Federico II, él tiene que abandonar la abadía de Montecassino y comienza a integrarse en Nápoles a los estudios universitarios. Ahí comienza su formación académica justamente en las artes liberales. Y son estos primeros encuentros que él tiene con estas ideas de Aristóteles. Y comienza a conocer esta cristianización de Aristóteles. Posteriormente él va a ser discípulo, va a tener un mentor, Alberto Magno, y es ahí donde vamos a
comenzar a ver esta formación tan interesante en Tomás de Aquino. Pero ¿saben qué es lo interesante de todo esto? Que cuando él tiene 19 años y conoce sobre la orden de predicadores y quiere unirse, para su familia fue un tremendo escándalo, porque sale de todo propósito que tenían ellos como familia de que él pudiese ser un abad, poder concentrar el poder, el estatus social, económico, religioso dentro de la familia. Se está uniendo a una orden que no tiene relación con el estatus, sino que es una orden que apunta a la austeridad y la pobreza, despojarte absolutamente de todo, y por lo mismo es que los hermanos lo secuestran. Tomás de Aquino tiene 19 años y los hermanos lo secuestran para que él piense, medite y desista de esta decisión de entrar a la orden de predicadores. Sin embargo, nada lo hace desistir, él ya estaba muy convencido de su decisión, que la madre es la que lo deja escapar por una ventana y él logra ingresar a la orden de predicadores. Y es en este punto de su vida donde lo vamos a ver que comienza a desarrollar sus ideas a través de su mentor Alberto Magno, va a conocer muchas de estas ideas aristotélicas cristianizadas, que siempre es importante quedarnos con eso. La idea del Aristóteles que comienza a tomar Tomás de Aquino es una idea de un Aristóteles cristianizado en el periodo medieval. Se quiere comprender sus planteamientos, sus reflexiones filosóficas a la luz del cristianismo, pero no cualquier cristianismo. En el siglo XIII no existe protestantismo, no existe iglesia evangélica, estamos hablando de la fe católica. Y es ahí donde debemos seguir situando a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino va a morir muy joven, pero previo a su muerte, unos años antes, él comienza a entregar su vida a esta obra que es la Suma Teológica. Se demora un par de años en escribirla y es en la Suma Teológica esa defensa para presentar, como lo digo, la defensa a la fe católica, es donde vamos a encontrar el título que está aquí abajo, las 5 vías. Entonces, si no comprendemos el contexto, la educación, la formación, la vida de Tomás de Aquino, nos vamos a perder al querer analizar solamente 5 vías por ahí sueltas por el aire que forman parte de una tremenda obra llamada Suma Teológica. Pero ¿qué es lo más importante de todo esto? Que posterior a la redacción de la Suma Teológica, Tomás de Aquino comienza a sufrir estos delirios místicos que lo llevan a plantear que todo lo que pudo escribir antes, incluyendo la Suma Teológica, todo lo que tuvo por escrito es paja, y así es como él dice, es paja porque la revelación que le es dada a través de misa y comienza a ver cosas como muy sobrenaturales, pasa a ser lo mejor y lo más importante de su vida. Así que estas 5 vías que hoy en día son tan populares entre los Tommy Lovers y toda esta gente que quiere entender a Tomás de Aquino y quiere presentar una defensa de su Dios a través de planteamientos del siglo XIII, no entienden que Tomás de Aquino luego dejó todo, lo estimó todo como paja, porque sus revelaciones pasaron a ser más importantes. Y poquito después muere de manera muy repentina en un viaje. Así que esa es la corta vida de Santo Tomás de Aquino, que en ese tiempo no era santo, es santo después. Sí, efectivamente, tal cual, ese era un poco su contexto, donde al final para él siempre fue más importante la fe y la revelación, ¿no? Y no tanto lo que había escrito. Así que eso es siempre importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar un poco de sus famosas 5 vías y entender un poco su estructura, su forma y cómo se fueron ideando esos argumentos. Hay que entender, queridos amigos, que en esa época, ¿sí? No se buscaba entender objetivamente el funcionamiento del mundo. No es como, por ejemplo, lo que pasaba con los presocráticos, donde ellos trataban de entender el funcionamiento del mundo sin tener que recurrir a los dioses. Ya en el tiempo de Tomás, donde el cristianismo tomaba muchísima fuerza, todo tenía que verse bajo la lente de la creencia. Es decir, cualquier explicación
que uno podía dar de la naturaleza siempre tenía que ser bajo el paradigma de la fe. También, por supuesto, Tomás acopló la filosofía, pero en ese entonces a la filosofía se la veía como sierva de la teología. Ya estamos hablando del periodo escolástico, donde se trataba de fusionar esto de la fe y la razón. Entonces Tomás este, usa argumentos de la filosofía, este, toma las cuestiones del aristotelismo, pero teniendo en cuenta siempre que la última respuesta siempre es Dios, ¿sí? Entonces, partimos de ese punto. Aparte también una cuestión muy importante. Estamos hablando de la época ya por el 1200, ¿no? Donde no teníamos los conocimientos de Galileo, ni de Newton, ni de Darwin, ni nada de ello. Entonces, todo se reducía a entender únicamente por la fe y la filosofía, esclava siempre de la teología, ojo, en ese momento. Así que, queridos amigos, vamos a hablar un poquitito brevemente de las 5 vías, ¿sí? Así que arrancamos. Les voy contando. Dice, la primera vía es la vía del movimiento. Nos dice Tomás que todo lo que se mueve es movido por otra cosa. Esto a su vez por otra cosa y esto no puede irse hasta el infinito. Por lo tanto, ese primer movedor, esa primera causa es Dios. Tenemos luego la causa eficiente. Nos decía Tomás, existen seres en el mundo, pero esos seres no se han producido a sí mismos. Esto no puede ir a una regresión infinita, por lo tanto, esa primera causa es Dios. Luego Tomás nos habla de lo contingente y lo necesario. Existen en el mundo cosas que nacen y mueren, por lo que resulta imposible que hayan existido siempre, pero puede ser que no hayan existido. Por lo tanto, debe existir un ser que existió siempre. Por lo tanto, este ser es Dios. Luego nos habla de la cuarta vía, que serían los grados de perfección, ¿no? Donde Tomás nos habla de que existen cosas más perfectas y menos perfectas que otras, pero que finalmente debe haber un ser máximo de perfección. Y ese ser es Dios. Finalmente, en la quinta vía, Tomás nos habla de diseño y finalidad. Tomás nos habla de que en la naturaleza nada puede existir por azar, de que todo tiene un diseño y todo tiene una finalidad. Bien, como ustedes ya se habrán dado cuenta, estos argumentos tienen el defecto de que se plantea una regla, pero esa regla no se aplica para Dios. Es decir, si en la naturaleza todo tiene movimiento, menos Dios, porque Él no es movido por nada. En la naturaleza nada puede causarse a sí mismo, menos Dios, porque Él es incausado. Entonces, se salta de un punto a otro arbitrariamente. Estos argumentos van a tener una serie de problemas y les voy a ir explicando por qué. Porque lo que Tomás quería hacer era deducir la existencia de Dios a través de la naturaleza, es decir, a través de lo sensible, a través de lo tangible. Sin embargo, esto tiene una cuestión, porque cuando Tomás pasa arbitrariamente del conocimiento de la experiencia a un ser trascendente, perfecto, necesario, causa incausada y todo eso,
meramente de manera arbitraria, sin explicar por qué, ahí Tomás ya pasa del argumento cosmológico al argumento ontológico, que era un argumento que el propio Tomás lo había rechazado y lo había refutado. ¿Por qué? Porque el argumento ontológico presume a priori la existencia de Dios, cuando lo que Tomás buscaba era deducir a posteriori la existencia de Dios, a través de la experiencia, a través de los efectos, es decir, deducir a la causa a través de los efectos, deducir al diseñador por medio del diseño. Es eso lo que buscaba Tomás. Pero para tratar de entender un poquitito de qué se trata el argumento ontológico, vamos a comentar un poquitito. San Anselmo de Canterbury, 1033-1109, afirmaba lo siguiente: definimos a Dios como aquello que nada mayor puede pensarse. Incluso hasta un ateo tiene en la mente la idea de Dios. Eso quiere decir que Dios también existe en la mente. Sin embargo, deducía San Anselmo que ese ser, al ser totalmente perfecto, también tiene que existir en la mente y en la realidad. La refutación que le hace un contemporáneo suyo, a un hilo de Marmoutier, lo hace de la siguiente manera con el siguiente comentario. Imaginemos que existe la isla más perfecta. Esta isla perfecta obviamente también puede uno pensar en la mente. Por lo tanto, al ser la isla más perfecta, también tiene que existir en la mente y en la realidad. Esto solamente prueba que lo que mencionó San Anselmo puede aplicarse a Dios, los unicornios o cualquier otro ser imaginario que existe y decir que si existe en la mente, tiene que existir en la realidad. Y simplemente le agregas la palabra existir y listo. Ahí está más que comprobado. Sin embargo, esto, naturalmente, no prueba absolutamente nada. Y este era un argumento que Tomás lo había rechazado. Entonces, ahí ya tenemos un problema. Porque Tomás pasa directamente de la experiencia, de lo sensible, de lo tangible, a un ser perfecto, necesario, causa incausada, que tiene esos atributos meramente por definición. Entonces ahí ya tenemos ese problema. Otra cuestión es que todo lo que explica Tomás se explica perfectamente de forma natural. Es decir, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de movimiento, o sea, no solamente de movimiento físico, sino que el nacer, crecer, morir y todo eso, si uno retrocede hasta llegar a un punto final, ese último punto no tiene por qué ser un Dios justamente. Esa primera causa puede ser el propio Big Bang, pueden ser las leyes de la naturaleza, que de hecho es lo que hoy vemos con el conocimiento que tenemos en cosmología. También, por ejemplo, dice que nada puede causarse a sí mismo. O sea, por ejemplo, un animal no puede causarse a sí mismo. Una causa de ese animal son sus padres y la causa de sus padres. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que esa última causa sea otra vez arbitrariamente Dios. Sin embargo, con los conocimientos que tenemos, esa primera causa bien puede ser la biogénesis.
donde entendemos perfectamente que a través de ese proceso emergente, ¿no? Donde surgieron los organismos pluricelulares, donde comenzó la vida y donde la vida luego evolucionó, ese podría ser el inicio de la cadena para que surja la vida en los seres vivos. Entonces, básicamente, todo el argumento cosmológico que planeaba explicar Tomás puede explicarse perfectamente de forma natural, es decir, un efecto natural con una causa natural, que de hecho es lo observable y de lo que se tiene evidencia. Además, está también el problema de que si aceptásemos por un momento la idea de que es un Dios quien inicia todas las causas, toca explicar cómo es que un ser trascendental, metafísico, atemporal, puede crear y tener contacto con el mundo natural, con el mundo material, con el mundo físico. Entonces, queda ese problema. Si no hay una conexión entre una cosa y la otra, entonces la explicación no tiene sentido. Entonces sería básicamente ese el problema del argumento cosmológico que planteaba Tomás, ¿no? Luego tenemos la cuestión de los grados de perfección y luego el último argumento, que es del diseño y la finalidad, de que supuestamente nada puede ocurrir por azar. Sin embargo, esto es nuevamente una arbitrariedad, como nuevamente estuvimos diciendo hace rato, porque el hecho de que hayan cosas más perfectas y menos perfectas que otras, no se sigue que haya un ser más perfecto de todos. El, el hecho de que, por ejemplo, nosotros digamos que hay cosas más calientes o menos calientes que otras, no se sigue que existe el ser más caliente de todos. Eso es un non sequitur prácticamente. Entonces, ese argumento no se sigue de una cosa a la otra. Es nuevamente un salto arbitrario. Finalmente tenemos la quinta vía, donde Tomás habla de que en la naturaleza hay seres, ¿no? Que no pudieron surgir del azar y que todo parece tener un diseño. Sin embargo, vemos en la naturaleza que sí ocurren cosas por azar. Por ejemplo, las mutaciones genéticas. Esas cosas ocurren por azar todo el tiempo. Y de hecho esas mutaciones que ocurren en la naturaleza producen nuevas especies, nuevas formas de vida. Además, con la evolución darwiniana, hoy podemos entender perfectamente que los seres vivos y toda la naturaleza no fue ningún diseño, sino producto de una evolución constante donde todo fue evolucionando a partir de formas de vidas más simples hasta las complejas. También asumir esto de que todo es un diseño es caer en una falsa analogía, porque como nosotros los humanos diseñamos cosas con una finalidad, entonces queremos creer que la naturaleza y el universo también tienen un diseño y una finalidad, como pasa con las cosas que nosotros los humanos diseñamos. Sin embargo, eso es solamente una mera ilusión, porque inclusive se ve que no es necesario recurrir a ningún ser trascendente que haga algún diseño, cuando perfectamente uno puede ver esas cosas a través de la evolución y las leyes
de la naturaleza, las leyes de la física, que explican perfectamente, sin tener que recurrir a ningún creador, cómo se forman los planetas, galaxias y cosas por el estilo. Entonces, haciendo un repaso general, todo lo que planteaba Tomás era una petición de principio, donde la respuesta a priori siempre era Dios, utilizando un argumento que él no podía utilizar, porque él cuestionaba y rechazaba el argumento ontológico, y luego que todo lo que él había propuesto hoy se explica perfectamente con las evidencias que nos da la ciencia. Perfecto, perfecto y clarísimo, Diego. ¿Cómo es que hoy día, siglo XXI, intentan equilibrar estos planteamientos de Tomás del siglo XIII y el Dios de la Biblia? ¿Qué malabares hacen ahí? Sí, obviamente es un intento de racionalizar la creencia. Esa es otra cuestión también. No hay que olvidar que Tomás de Aquino toma estas ideas de Aristóteles. En realidad la concepción del motor inmóvil y todo eso viene de él. Sin embargo, Tomás toma solamente lo que le conviene de Aristóteles, ¿sí? Porque, a ver, Aristóteles nunca dijo que su primer motor era un dios antropomórfico revelado que mandaba dictar libros sagrados, que se le aparecía a la gente y le decía a las personas, pórtense bien porque tal cosa y cosas por el estilo. Eso no era lo que Aristóteles planteaba. Aristóteles simplemente decía que en la naturaleza tenía que existir un motor inmóvil que le dé movimiento a todo lo demás en la naturaleza. Era simplemente eso. Y la cosmovisión que tenía Aristóteles era de que toda la, toda la materia, todo el espacio-tiempo estaba contenido en un pequeño universo, por así decirlo, donde fuera de él no había absolutamente nada. Es decir, obviamente su cosmovisión donde la Tierra era el centro del universo, luego los planetas girando alrededor de la Tierra, lógicamente, y en la última fila el motor inmóvil. Era eso lo que Aristóteles este, pensaba. Y por supuesto en un universo pequeño, lógicamente, donde fuera de él no había nada. Contrario a lo que después pensaba Tomás y el mundo cristiano, donde fuera del universo ya están los angelitos, Diositos, los arcángeles, el cielo y todo eso, ¿no? Por supuesto, esto deduciendo siempre de manera arbitraria, sin explicar cómo lo saben, pero bueno. Entonces, como hace rato mencionaste, Tomás simplemente le cristianiza a Aristóteles, tomando solamente la parte que le gustó y obviando lo demás. Y bueno, este argumento vale y sirve para justificarle a cualquier otro dios. El primer motor inmóvil puede ser Yahvé, puede ser Alá, puede ser Brahma, puede ser Krishna, puede ser cualquiera, que es otro problema que tienen en estas vías. Se ajusta a cualquier deidad. ¿Qué es lo que me llama mucho la atención? Es que del cristianismo nunca sale nada nuevo, nada original. Primero, Tomás, cuando toma estas ideas de Aristóteles, es gracias a la falsafa, gracias a los filósofos árabes que comienza a llegar a Europa estas ideas aristotélicas, como que lo resurgen, lo resucitan nuevamente, porque claro, ¿cuántos siglos estudió solamente Platón? Entonces, es curioso que siempre ellos, el cristianismo en sí, en el siglo que sea, y cuando usted vea este video, siempre es lo mismo.
el cristianismo, ya sea el católico o después del siglo XVI protestante, evangélico, nunca tiene una idea original, nunca es algo a base de ellos, con base en sus análisis, siempre es tomando ideas de otros y adaptándolas. Tomo ideas de Platón, las adapto. Tomo ideas de Aristóteles, las adapto. Pero lamentablemente cuando llega en periodo medieval a Tomás de Aquino y en la universidad en Nápoles, donde él está estudiando las artes liberales y tiene este primer encuentro con estas ideas aristotélicas, es gracias a los árabes. O sea, ni siquiera gracias a ellos que se les ocurre tomar los textos y empezar a traducirlos, no. Los árabes. Entonces siempre hay alguien que ayuda a que los cristianos como que, ups, esto puedo tomarlo y lo adapto y lo modifico. O sea, son muy poco originales. Sí, de hecho que otro argumento muy común que últimamente se escucha bastante de los cristianos es el argumento Kalam. Y ese argumento fue primero de los musulmanes, que luego lo toman los cristianos. Y lo que mencionaste termina siendo muy irónico porque los cristianos hasta hoy día tienden a llamar como pagano a todo aquello que es ajeno al cristianismo. Sin embargo, el gran porcentaje de la estructura de sus creencias y de los argumentos racionales que usan para tratar de justificarle a su Dios son paganos. No hay nada nuevo en el cristianismo y el cristianismo está formado, está fundado desde sus orígenes hasta todos estos cambios que ha tenido a lo largo de todos los siglos de nuestra era en paganismo. Es todo paganismo, o sea, las ideas, la adoración, la concepción de las cosas que tienen, cómo van formando sus doctrinas. Yo me acuerdo cuando me tocó en el periodo del Renacimiento estudiar a Marsilio Ficino y él realizaba estas traducciones de Platón y también cristianizando a Platón veía hasta la Trinidad. En los diálogos de Platón, en el banquete, él veía la Trinidad. Y cuando yo lo leí, yo dije, chanfle, o sea, imagínate la necedad de tomar autores clásicos con el respeto que se le debe tener a esos autores clásicos, porque a partir de ello tantas ideas posteriormente fueron surgiendo, modificándose, y ellos tomar algo que en Platón no hay absolutamente así una idea de cristianismo, o sea, no existe cristianismo en los tiempos de Platón, pero luego vienen y ven, leen, observan, analizan y dicen, ah, aquí podemos ver la Trinidad. Es incómodo, pero Sí, así es el cristianismo. Esa es la historia la, del cristianismo. sí, la Trinidad en el mundo de las ideas de Platón. Sí, y con Aristóteles pasaba lo mismo. De hecho, que es más, Aristóteles era profundamente naturalista. Justamente él contrariaba las ideas de su maestro Platón. Imagínate que luego Aristóteles se entere de que sus ideas la usaron para justificarle a un ser mágico que vive en el cielo y cosas por el estilo. Claro, o que Aristóteles se entere que luego en el siglo XIII van a usar sus ideas para cristianizarla. Se pegó un tiro. No, totalmente. Bueno, interesante el episodio de hoy. Interesante porque sabemos que hoy en las redes sociales hay grupos que se forman en torno a esta figura de Aquino y sus 5 vías. E intentan por ahí debatir, desafiar a personas sintiéndose como bastante intelectuales por utilizar estas 5 vías. Pero es que como que hoy en este siglo sacarlas de su siglo al cual pertenecen, no se puede, no se puede. En Tomás se lee genial. En el tiempo de Tomás está muy bien, o sea, están acorde al periodo. Pero en el siglo XXI no, chicos, o sea, ya tenemos muchos avances, descubrimientos, donde esto ya desfasado total. Totalmente. Aparte, no hay que olvidar que al fin y al cabo, Tomás terminó reconociendo que la revelación y la fe eran más importantes. Claro, y lo Y anterior era eso, paja.
Exactamente, así mismo. Bueno, amigos, nos vamos despidiendo. Esperamos que les guste mucho este episodio. No se pierdan el siguiente episodio, porque ahora nos va a tocar mostrar a nuestros dioses. Nosotros somos ateos, pero también tenemos nuestros dioses en esta tierra. Así que, Exactamente. Vamos a mostrar el panteón ateo. amén. Así que nos estamos viendo la siguiente semana. Nos Gracias, vemos, Diego. amigos. Chau, chau.